Marcos 4:35. Vamos a darle lectura con toda nuestra fuerza hasta el versículo 38. Todos unidos, démosle lectura a este pasaje. ¿Estamos listos? Dice así: 1, 2, 3. Hagamos una palabra de oración. Padre bueno, en esta hermosa noche, estamos delante de tu presencia, Señor. Suplicamos, Padre, que tu palabra sea ministrada a nuestros corazones. Seas tú enviando el consejo, la instrucción, la sabiduría a nuestro ser. Que tus hijos puedan salir de esta reunión bendecidos, fortalecidos por tu palabra. Seas tú, Señor, interviniendo en el fluir de este mensaje. Que nuestra alma se regocije al ver tu respaldo, tu bendición, y que podamos lograr nuestros sueños y objetivos en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Con toda su fuerza dígale al Señor: dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Lo vamos a hacer con más alegría. Dígale: Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Sí, Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Vemos en este relato, hermanos, algo que el Señor nos enseña, algo que el Señor nos quiere mostrar, que muchos de ustedes inclusive ya han leído este pasaje, pero el Señor nos quiere ministrar un respaldo que tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero es necesario recordar a veces algunas cosas que cuando el hombre, cuando la mujer se encuentran en una terrible adversidad, muchas veces los miedos, muchas veces los temores se hacen presentes, aparecen en la vida de la persona. Vemos aquí un relato en donde el Señor motiva a sus discípulos a atravesar ese lago, atravesar ese espacio donde había agua. Le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y aquí nos encontramos, hermanos, con una enseñanza en donde nuestro Padre Dios no quiere que sus hijos se queden pasivos o estáticos en cuanto a sus objetivos, en cuanto a sus sueños, en cuanto a su desarrollo espiritual. Siempre Dios quiere ver a sus hijos esforzándose por avanzar, esforzándose por lograr, esforzándose por tomar decisiones. Y cuando el Señor les da esa instrucción, vemos que ellos ponen en práctica el movimiento de su barca. En el versículo 36 dice que había otras barcas ahí. En el versículo 36 dice que había otras barcas ahí cerca de la barca en donde estaba el Señor Jesús. Pero no vamos a hablar de esas barcas. Vamos a hablar de la barca en donde estaban los discípulos y en donde estaba la presencia del Señor. Con toda su fuerza diga: no me interesan las otras barcas. No me estaré metiendo con las otras barcas. Con toda su fuerza diga: pondré mi mirada, pondré mi esfuerzo en mi barca.
Muchas veces el ser humano es muy dado a supervisar, a revisar, pone su mirada en lo que hace el vecino, en lo que hace la otra familia, en lo que le hace la otra persona. Y se pone a cuestionar, inclusive se pone a emitir un juicio con respecto a lo que hace la otra persona. Y en la Escritura, por lo que vemos en este pasaje, al mencionar que hay otras barcas, el Señor nos hace ver en este pasaje la importancia de cuidar que los que estamos unidos en este proyecto de avanzar, de caminar, esté la presencia divina, esté su presencia con nosotros. Porque de nada sirve, hermano, estar esforzándonos, estar quemando energías, si estamos en nuestras propias fuerzas, queriendo hacer nuestro propio sueño, nuestro propio anhelo, pero sin la presencia divina. Y aquí nos damos cuenta cómo cada vez que hay un proyecto de ir hacia adelante, cada vez que hay una apertura de puertas, como lo dijo el apóstol Pablo, se ha abierto una puerta grande, pero en esa apertura de puertas, dice, también son muchos los adversarios, son muchos los enemigos que se levantan. Por eso el Señor Jesucristo declaró y dijo que desde los tiempos del Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos se conquista por la fuerza. Dice, y los valientes son los que lo arrebatan. Cuando nos damos cuenta en este relato cómo el Señor se sube a una barca y comienza la travesía con sus discípulos, dice que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él estaba descansando. Él estaba reposando en esa barca. Levante su mano y diga conmigo, Señor, reposa con mi vida. Reposa en mi vida, Señor. Reposa en mi familia. Reposa en esta congregación, Señor. Interesante es cuando su presencia va con nosotros. Interesante es cuando Él camina a nuestro lado y nosotros estamos con Él. Pero aún así, estando su presencia con nosotros, aún así, Él estando a nuestro lado, mire lo que dice aquí, se levantó una gran, ¿qué se levantó? Una tempestad de viento. Quiere decir entonces que esta fuerza quiso impedir el avance, quiso impedir el fluir de este proyecto, quiso detener, quiso obstaculizar, amedrentando a los discípulos esta terrible fuerza. Dice que echaba, ¿qué dice aquí? Las olas en la barca. Cuando revisamos el libro de Apocalipsis, dice que las aguas representan a las naciones, representan a las lenguas, representan a las personas. Naciones, lenguas, tribus. Y dice que esa ola, ese oleaje, lo estaba introduciendo a la barca. Ese oleaje estaba penetrando la estancia en donde iban los discípulos y en donde estaba la presencia del Señor. Note cómo el enemigo, el Señor lo reprenda, quiere usar personas, voces, estructuras para entrar, para penetrar tu casa, para penetrar tu vida
y comience a generar miedos, temores, argumentos negativos. Que cuando Dios dio una palabra, Dios dio una promesa, dijo pasemos al otro lado, esa palabra es firme, esa palabra es real. Lo que Dios habla a través de su palabra es una realidad, es una verdad. Diga con toda su fuerza: yo soy hijo de Dios. Estoy bendecido por Dios. Pero entonces cuando quiere ese oleaje, esas olas entrar, dice que echaba las olas en la barca. Entonces ese argumento, ese diagnóstico, esa complicación, esa adversidad quiere entrar a tu barca, quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu persona para detenerte, para amedrentarte. Dice que de tal manera que ya se anegaba, o sea, de tantas olas que venían, de tanta agua que quería entrar a esa barca o estaba entrando, la barca ya se estaba hundiendo, se estaba ya también yendo para abajo. Quería detener a los hijos de Dios a que llegara a su proyecto. Y mi Señor dice que estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y vea lo que dice aquí. ¿Qué hizo mi Señor Jesucristo? ¿Se levantó preocupado? ¿Se levantó miedoso? ¿Se levantó amedrentado? No. Aquí nuestro Señor nos da un ejemplo del poder que hay en la palabra. Con toda su fuerza diga: yo tengo poder en mi vida. Vamos con fuerza, diga: no tendré miedo. No temeré al enemigo. No me detendrán. Yo llegaré a mi objetivo. Vamos con fuerza, vamos a profetizarlo. Diga: yo cumpliré. Yo veré hecho realidad mis sueños. Porque la presencia de Dios está conmigo. Vemos entonces que activaron a la presencia del Señor. Cuando usted activa, cuando usted moviliza, cuando usted se levanta y clama al Creador, Él se activa a favor vuestro. Muchos de nosotros, hermanos, a veces nos rendimos ante la adversidad. A veces el ser humano se rinde ante el obstáculo. A veces el ser humano se rinde ante el diagnóstico negativo. Y lo que quiere Dios, porque Dios permitió, nuestro Señor permitió que ese oleaje se levantara. Porque si Él no lo permite, no sucede nada. Dios permite que ese oleaje estuviese ahí, inclusive golpeando la barca. Quería ver, hermanos, lo que había en el corazón de esos discípulos. Quería, hermanos, auditar el pensamiento y la manera de responder ante la adversidad. Y entonces el Señor se levanta y reprende al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué dice? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40, vea la llamada de atención que el Señor le hace a sus discípulos. ¿Qué dice ahí? No. Lean con propiedad, lean. Para eso están los signos. Tiene un porqué, le colocaron esos signos ahí. Lea, ¿qué les dijo el Señor Jesús? ¿Cómo estaban los discípulos? Llenos de miedo, hijos. Ahora, hermanos, si nada más usted se sube a la banana y se cae tantito, ¿cómo está gritando? Ahora imagínese en una tremenda tormenta de viento, porque ahí dice que fue una tempestad de viento. Entonces quiere decir que las aguas las aguas se levantaban de una manera terrible.
Yo me imagino que ese mar estaba embravecido. El oleaje era muy elevado. También así que yo creo la barca andaba flotando. De repente tenía una caída tremenda. Pero el Señor les dice: yo los veo a ustedes con miedo y los veo sin fe. Levante su mano y diga conmigo: Señor, líbrame. Porque, hermanos, una de las cosas que operan en esta tierra es el terrible miedo. El miedo ha apanicado a muchos hombres y a muchas mujeres. Por el miedo tú no has avanzado a otra dimensión. El miedo al fracaso, el miedo a experimentar cosas diferentes ha hecho que tú te quedes estancado o parado en una misma situación. Y el Señor nos habla en esta noche, porque el Señor te dice: yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo soy tu pastor, yo soy tu sanador, yo soy la fortaleza de tu vida, yo soy tu escondedero, yo soy tu altura inexpugnable, yo soy tu roca, yo soy tu refugio, yo soy tu luz, yo soy tu salvación, yo voy contigo. Yo soy el Dios que controla el universo. ¿Por qué tenéis miedo?, te dice el Señor. Vamos a cancelar eso de nuestras vidas. Vamos a echar fuera todo miedo de nuestras vidas, porque eso es lo que está impidiendo que muchos avancemos. Ahora veamos lo siguiente. En esta tierra, hermanos, encontramos diferentes fuerzas que quieren impedir tu avance. La fuerza de este viento hizo que los discípulos estuviesen en una dimensión de miedo y estaban con una falta de fe. El propio apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo: camina sobre las aguas, dijo: si eres tú, permite que yo vaya a ti. Vemos cómo, hermanos, él pudo caminar sobre las aguas, pero dice la Escritura que cuando vio la fuerza del viento, comenzó a hundirse. La tierra también tiene una gran fuerza. Tiene una gran fuerza que impide que el hombre, la mujer, avance. Y una fuerza que está en esta tierra, que es la ley de la gravedad, que hace que todo se venga abajo, hace que todo se derrumbe, hace que todo se estabilice o que no avance uno. Está la fuerza del mar, está la fuerza del hombre. Dios nos ayude, hermanos, porque en este caminar como hijos de Dios nos encontramos o nos enfrentamos a diferentes fuerzas. No se diga la fuerza de los enemigos cuando se levantan en contra tuya. Pero también el Señor le ha dado al hombre y a la mujer una gran fuerza, que es el poder de la oración, el poder de su boca. Vamos, levante su mano, diga: gloria a Dios. Los hijos de Dios tenemos un gran potencial en nuestra boca. Así como se levanta el fuerte viento, así como hay una fuerte tempestad, así como hay una fuerte amenaza en contra de tu vida, Dios a ti te ha rodeado de su precioso poder, de su preciosa autoridad. Levante su mano derecha y diga conmigo: el fuego, el agua, el fuego, el aire y el agua. Diga conmigo, declare esos tres elementos. Diga: el fuego, el agua y el aire salen de mi boca. Hay poder en mis palabras. Cuando, hermanos, cuando vemos el potencial que Dios le ha dado al hombre, a pesar de que haya estas oposiciones, amenazas, a pesar de que haya estas alteraciones en nuestro entorno que quieren sacudir vuestra vida, Dios a sus hijos les ha dado herramientas tan poderosas
para salir adelante. Entonces, el Señor le dice a sus hijos, o te dice a ti en esta noche, en Josué 1:9, mira lo que el Señor te dice, así con toda tu fuerza, ¿qué dice? Sé fuerte y valiente. Dice, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo le pregunto a usted, amada iglesia, ¿esto es real? ¿Esto es cierto? ¿Tú crees que Dios va contigo? ¿Tú crees que Dios te acompaña? ¿Tú crees que Dios vela por ti? ¿Tú crees que Dios provee? ¿Tú crees que Dios sana? ¿Por qué no le damos entonces una fuerte alabanza, una fuerte ovación a nuestro Padre? Fuera todo miedo, fuera todo temor, fuera toda preocupación. Porque, hermanos, cuando vamos avanzando rumbo a nuestro sueño, rumbo a nuestro proyecto, el Señor te abre puertas. Pero cuando te abre la puerta, también los enemigos se levantan. Y es una buena señal cuando tú estás avanzando y que ves cómo los enemigos se levantan en contra tuya y te dicen, no se puede, está difícil, usted está enfermo, ya no hay remedio y usted ya prácticamente está por morir. Pero son voces que se levantan para querer opacar nuestra vida, porque el Señor de ti ha hablado que hará cosas maravillosas. Dios se glorificará en tu persona. Dios va a usarte a ti para que su gloria sea conocida. Dios te va a usar a ti para que los demás digan, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? Porque estabas tronadísimo, estabas allá sumergido en el caos, estabas en la crisis, estabas endeudado. ¿Y qué hiciste? Porque ahora te veo en otra dimensión. Y tú le dirás, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi refugio, el Señor me ha sacado de esta situación. Por eso aquí te dice, no temas, hijo. Porque seguro es que cuando uno está metido en el asunto del oleaje muy grande, de esa fuerza del viento, en donde el sacudimiento de tu barca pareciera ser que ya no hay alternativa, pareciera ser que ya no hay esa solución. Y dice que esta dimensión en donde empezó a aparecer esto fue por la noche. No sé si usted se ha dado cuenta que por las noches es cuando viene el pensamiento más terrible a querer sacudir tus emociones. Pero siempre nuestro Padre Dios nos sale al encuentro con una buena noticia. Después de una terrible noche, siempre Dios se hará presente con un precioso amanecer, con una nueva noticia a vuestras vidas. Por eso el Señor dice, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y mira lo que dice el rey David, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Amados hijos de Dios, Dios nos envía esta palabra porque una de las cosas que hace que aparezcan los miedos y la falta de fe es cuando el hombre está desconectado de su Creador. No que Dios te falle, no, Él es fiel a su palabra. No que Él te abandone, no, Dios es fiel a su palabra. Si Él dice, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿qué te está diciendo? Mi presencia va contigo. Cuando tú respiras,
puede respirar así profundamente, haga el intento de respirar profundamente así, lo más que puedas aguantar el aire adentro de ti. Ahora suelta el aire. Ese funcionamiento de tu cuerpo te indica que Dios está contigo. Pregunto, ¿le ha fallado Dios con el aire a usted? Ahí está la prueba de que Dios está con usted. Usted absorbe el aire y saca todo aquello que tiene dentro. Vuelve a respirar y saca todo aquello que está mal. Mire qué ingeniería tan preciosa Dios le ha dado al hombre para decirle: yo estoy contigo siempre. Estoy purificando tus pulmones para que tú aprendas a abrir bien tu boca, para que tú aprendas a declarar con poder quién es tu Dios, quién es tu Señor. Por eso David decía: Dios es el que me ciñe de fuerza. Y él dice: y quien despeja mi camino, porque los adversarios son muchos. Sí, pero cuando su presencia va contigo, los adversarios son hechos a un lado. Ahora, cuando vemos, hermanos, una de las cosas que el enemigo, Dios lo reprenda, quiere impedir a que tú logres el proyecto divino, para que tú te desconectes y vivas atemorizado, una de las cosas que se esfuerza esta estructura es que tú prediques el evangelio. Porque sabe el enemigo, Dios lo reprenda, que cada vez que tú le hablas a un alma, ¿cuánto cuesta un alma? No tiene precio, hermanos. Cada vez que tú le hablas de Jesucristo a un alma, el cielo se te abre a tu favor a ti. ¿Está escuchando? Cuando la persona viene y me dice: yo no estoy bien en mi economía, lo que le aconsejo es: vaya usted allá al mercado y háblele a 2 o a 3 personas del evangelio de Jesucristo. Y se lo garantizo, de que Dios le va a abrir los cielos y lo va a conectar con la lluvia de bendición. Dice que impidiéndonos, dijo el apóstol Pablo, hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Mire lo que el Señor le dijo en Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pregunto, ¿quiere ser auxiliado por la mano poderosa de Dios? ¿Quiere ver milagros de Dios? Hable de Jesucristo. No te van a detener. No te va a sobrevenir nada malo. Dios abrirá las ventanas de los cielos. Dios abastecerá tu mesa. Dios te recubrirá de bendición. Dios protegerá tu vida en el camino. Por eso, ¿qué quiere hacer el enemigo? Levantarse, amenazar al pueblo de Dios. Quiere impedir, y te sale ahí con ciertos rumores, te sale ahí con diagnósticos del médico que te dice: está difícil, Señor, su situación. Te sale ahí con el contrato laboral donde te dicen: Señor, ya no tiene trabajo en esta empresa. Y hermanos, cuando te dicen eso, empiezas tú a amedrentarte, a decir: ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar todos los gastos? Comienza los pensamientos, los argumentos a hundir tu vida en la desesperación.
Pero Dios te dice, no, hijito, no es así. No hay viento, no hay tormenta, no hay impedimento que pueda detener a mi pueblo, porque yo soy su amparo y su fortaleza. No teman, no desmayen, yo voy con ustedes. Y cuando, hermanos, tú comienzas a desarrollar su obra, cuando tú comienzas a expandir su reino, cuando tú comienzas a hablar de Jesucristo, aquí está la garantía. Te dice, no temas, sino habla y no calles. ¿Qué dice aquí? Porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quiere vivir protegido? Hable de Jesucristo. ¿Quieres que las tormentas se vengan abajo? Habla de Jesucristo. ¿Quieres ser respaldado por la mano poderosa de Dios? No calles, habla. ¿Quedó claro? Pero es que el médico me dijo que tú habla de Jesucristo. A mí como me ha motivado mucho escuchar a los hijos o a las hijas cuando el médico les dice, señor o señora, usted tiene cáncer. Cancelo, inmediatamente le dicen, cancelo. Y se quedan, ¿qué está diciendo? Eso lo dice usted, pero mi Dios me puede levantar, mi Dios me puede sanar. Dice, deje la religión a un lado, este es un diagnóstico médico. Sí, pero quien le da la vida al médico, quien controla esa circunstancia, es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Nadie te va a hacer daño, porque tú estás en el proyecto divino. Número 2, otra de las cosas que quieren impedir en la vida del creyente es la oración. Estoy dando estas herramientas, hijo, porque sé que nuestro Padre Dios te va a llevar por lugares que ni te has imaginado. Dios va a usar tu vida para que su nombre sea glorificado. Otro impedimento, otro viento que se levanta para impedir que tú seas un hijo conectado con Dios, es impidiendo que ores. Dice, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Eso amedrentó a Daniel? Mire lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. Entre paréntesis dice, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Pregunto, ¿vivió amedrentado Daniel? ¿Tuvo miedo de los leones Daniel? No. Amados hijos de Dios, lo que el Señor nos está dando en esta hermosa noche es un consejo para no estancarnos, para no detenernos en lo que Dios ha hablado acerca de tu persona. A muchos Dios los va a usar de una manera sobrenatural. A muchos Dios les va a dar recursos para que ustedes administren. A muchos Dios los va a levantar de una manera especial. Sí, pero no deje de predicar de Jesucristo. No dejes de hablar de quien te dio la redención. No dejes de comunicarte con Él. Porque el enemigo, una de sus amenazas, una de sus armas es impedir que los hijos de Dios tengan buena comunión con Dios. Porque si tú dejas de tener tu diálogo, tu plática, tu comunicación telefónica con Dios, tu vida comienza a tener miedos. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Dice, es que me escondí. Estaba escondido. ¿Y por qué estás escondido? Es que tuve miedo. Le preguntan a Elías, ¿dónde estás, Elías? ¿Qué haces ahí en la cueva, Elías? Es que tuve miedo.
Hermanos, ese terrible veneno que se llama miedo ha hecho que muchos ministros se paralicen, ha hecho que muchos matrimonios se separen, ha hecho que muchos proyectos se detengan. Pero hoy el Señor nos trae esta palabra porque Él quiere mostrar su gloria, su poder. Él quiere manifestar su gran bondad hacia cada uno de nosotros. Levante su mano, diga: fuera de mi vida el miedo, fuera de mi vida todo miedo. Al profeta Daniel lo amenazaron y dijeron: aquel que encontremos orando lo vamos a arrojar al foso de los leones. Y él no tuvo miedo, porque él sabía que hay un Dios eterno. Él sabía que hay un Dios que lo podía defender de esa boca y de esas garras del león. Uno de los hombres de Dios conocidos como gran intercesor fue el profeta Samuel. Y Samuel, en el primer libro de Samuel 12:23, dice que no interceder es un pecado. Quiere decir que cuando uno deja de orar, deja de comunicarse con el Señor, uno está propenso a fallar o a errar o a equivocarse. Uno está propenso a faltar o tomar malas decisiones. Dios habló a través del profeta Isaías en el capítulo 59:16, y dice la escritura que Dios estaba buscando a alguien que intercediera, alguien que clamara, alguien que pidiera a favor de los hombres, y no encontró a alguien. Amados hijos de Dios, en Ezequiel capítulo 9 dice la escritura que Dios le coloca una taf, un sello. Dios le coloca un sello en la frente de aquellos que interceden. Dios los distingue. Amado pueblo de Dios, orar, platicar con Dios es la delicia que debe de existir en nuestro corazón, de tener comunión, de cómo Dios le da al hombre la oportunidad de que esa creación, esa criaturita, se comunique con el alto mando del cielo. Es una gran oportunidad que Dios nos da, el abrir la boca y decirle: Padre del cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito eres tú, Padre. Gracias por darme este privilegio de hablar contigo. Cuando usted se comunica con el eterno Dios, el cielo se expande, porque la oración de los justos dice que es como un incienso que sube al trono de la gracia. Y ese incienso lo recibe nuestro Dios. Tan es así que le dice a sus hijos, le dice a su amada: amada mía, tú que te escondes en la roca, en los agujeros de la roca, le dice: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce, tu voz es tierna. Por eso Dios nos da el privilegio de poder elevarle un cántico, una adoración, una exaltación, una alabanza al Creador. Podemos levantar una ovación a nuestro Padre, porque Él es digno de toda gloria. Maravilloso eres tú, mi Dios, bendito por los siglos de los siglos. Maravilloso tu nombre. Cuando el pueblo, cuando la congregación, cuando los hijos, cuando los padres elevan su clamor al Señor, viene un sello de protección, y le dice Dios a los verdugos: no vayan ustedes a hacerle daño a los que tienen este sello. El sello de la tefilá, de la oración, el sello de la Torá, el sello de que están metidos en la palabra. Cuando, hermanos, la familia está sumergida, está postrada delante del Señor, ese sello se hace presente ante las acechanzas que están por venir. Y les cuento que lo que está por venir a esta tierra, no nada más a nuestro país, sino a todo el globo terráqueo, son cosas terribles.
son manifestaciones tristes, son sacudimientos en donde Dios quiere despertar la conciencia del ser humano, y Dios tiene que usar esos medios, como son terremotos, como son grandes estas tormentas, grandes huracanes, para que el hombre clame, para que el hombre le pida al Señor. Pero a su pueblo que constantemente lo busca de día y de noche, que constantemente ora, como lo hacía Daniel, 3 veces al día se arrodillaba delante de su Creador, con las ventanas hacia Jerusalén, a la Jerusalén de arriba. El Todopoderoso dice que mandó a su ángel y cerró la boca de esos leones. Esos auxilios angelicales, los recursos de Dios para sus hijos se hacen presente en tu vida. Aunque te quieran devorar, aunque te quieran ver acabado, aunque te quieran ver por los suelos, Dios levanta a sus hijos y los pone por las alturas. Por eso gócese, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que puede clamar a su Creador y Dios responde. Bendito mi Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice Dios. No estamos solos, hijos. Dios está con nosotros. Tus sentidos naturales, tus sentidos físicos no alcanzan a mirar todo lo que Dios ha rodeado a sus hijos. Se lo tuvieron que mostrar a Jacob. Dijeron: mira, Jacob, pareciera ser que tú estás solo, pareciera ser que no llevas nada en la bolsa, pero mira lo que tienes, Jacob. Jacob estaba acostado ahí, recostado en una noche, y le mostraron y le dijeron: mira nada más la gran riqueza que tienes. En los cielos está un Padre maravilloso. Ahí donde tú estás recostado está tu cabecita sobre una roca, y esa roca es tu Redentor, esa roca es tu Salvador, y Él es tu descanso. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dijo el Señor. Pero mira nada más la conexión que hay, una gran escalera. Y ve también el respaldo que tienes: ángeles suben, ángeles bajan. ¿Qué dijo mi Señor Jesucristo? ¿No acaso puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles para que me defiendan? ¿Dios te defiende o no te defiende? ¿Sí? ¿Qué nos dice el Señor? Yo quiero oír tu voz. Tu voz es dulce, y Dios distingue tu voz, hijo. Dios te dio a ti una boca que emite un sonido. A la que le dio alimento para no escucharle la voz fue a la serpiente. Dice: sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás, y toda la tierra está lleno de polvo. Así es que ya no me clames a mí, no te quiero oír a ti, serpiente. Pero ve el clamor de un venadito, ve el rugir de un león cuando tiene hambre, ve el rugir de los animalitos cuando tienen necesidades. Elevan su voz y Dios le da su alimento. Dios les envía el abastecimiento de su alimento. Cuanto más a vosotros, dice nuestro Padre Dios, cuanto más a vosotros que sois sus hijos. ¿Acaso nuestro Padre no os dará lo que vosotros necesitáis? Dice que si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará a vosotros que sois sus hijos. No dude, no tenga miedo, no se amedrente. Dios está contigo, Dios está por ti, Dios te va a salir al encuentro con noticias de bien. Bendito sea su nombre. Otra ola que se levanta para impedir es que tú escuches la palabra de Dios. Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Las preocupaciones, hijos. ¿Y cómo le voy a hacer? Y ahora ante este problema,
y hoy es día de reunión, pero hoy no voy, estoy preocupado, voy a tratar de hacer voy a tratar de atender a unos clientes a la hora del culto. Porque si dejo ir a estos clientes, después ¿quién me va a proveer? Déjese de cuentos, hijo. El que te manda a los clientes es Dios. El que te abre los cielos es Dios. El que le dice a los peces, métanse en esa red de Pedro, es Dios. Toma, escoge la parte buena, que es el alimento de tu alma, la fortaleza de tu alma. Imagínese, hermano, ¿qué se siente llegar a una casa en donde tú esperas que la atención esté puesta en ti y todos haciendo sus quehaceres y sus trabajos y enojados, hermano? ¿Qué sintió el corazón de mi Señor cuando vio a Marta preocupada, molesta y con su cara enojada? Yo creo así de reojo le echaba una mirada enojada a María. Muévele. Y María estaba sentada y yo creo hasta María le decía: estaba escuchando al que da la vida. Estaba escuchando al poder de la resurrección. Estaba escuchando al que levanta, al que consuela, al que protege, al que sustenta, al que enriquece. Estaba escuchando al que, hermanos, te abre los cielos y derrama bendición a manos llenas. ¿De qué sirve tanta preocupación si las preocupaciones no arreglan los problemas? Pero cuando tú escuchas su palabra, cuando tú escuchas su consejo, cuando tú recibes su alimento, dices: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hermanos, pareciera ser, y esto se lo digo como testimonio, pareciera ser que el día de culto es cuando los clientes más te buscan, y a la hora del culto. Si no viene por el trabajo, yo se lo doy al otro. Y cuando vieron la firmeza: Señor, con todo respeto, amado cliente, con todo respeto, déselo al otro. Yo tengo un compromiso con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Y no quiero fallarle a usted, pero tampoco le voy a fallar a mi Dios. Entonces, cuando la gente ve tu determinación, dicen: ¿y a qué horas puede pasar entonces por él? Si gusta, después de las 10 de la noche, yo estoy libre a esa hora. Pues dejo instrucciones ahí con el policía para que le den el trabajo a usted. Dices: ¿quién tocó el corazón? ¿Quién movilizó todo eso? Dios. Porque Dios es el que controla el universo, hijos. Pero a veces da miedo, a veces se amedrenta, a veces hay esos temores y falta de fe. Eso es lo externo. Dios nunca te va a fallar y nunca te va a avergonzar. Amén. Entonces, recapitulemos. Vamos a predicar, vamos a orar, vamos a recibir instrucción. Y número 4, vamos a dejar que fluya el precioso Espíritu de Dios en vuestras vidas. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar. ¿Y qué dice? Y no prohibáis hablar en lenguas. Pídale al Espíritu de Dios, así a grito abierto: dame tus dones. Dame tus dones, Espíritu de Dios. Don de sanidad, don de milagros, interpretación de lenguas, el don de ciencia. Dame tus don de profecía, Señor. El discernimiento de espíritus. ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo
que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación si la muchacha no estaba diciendo una mentira? Dice la escritura que cuando esa muchacha vio a Pablo, dijo, a Pablo y a Silas dijeron, ella abrió su boca y dijo, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Dijeron una mentira? No. ¿Pero quién estaba hablando? ¿El Espíritu de Dios? No. Era un espíritu de adivinación. Y al otro día vuelve a aparecer la muchacha y dicen, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba diciendo una mentira? No. Pero entonces Pablo dijo, aquí hay algo mal. Nos están adulando, Silas. Dile a tu vecino, deja de esperar que te adulen. No esperes que te adulen. Nosotros debemos de tener la seguridad de quién somos, qué es lo que Dios nos ha dado. Cuando tú esperas la aprobación de la gente hoy te va a decir, oh, los dioses han descendido a la tierra. Y tú hasta caminas así, oh sí, es que yo tengo la unción, es que yo soy un hombre de Dios, oh sí, y hasta caminas así, muy acá. Y enseguidita, ¿qué le estaban haciendo a Pablo? Apedreándolo. Deje el reconocimiento humano. Usted debe de estar atento a lo que el Padre le dice. Cuando el Padre te dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, así se levante el diablo, no podrá hacerte nada. ¿Quedó claro? Por eso necesitamos el fluir de los dones. Pídaselo al Espíritu de Dios. Clámele, tóquele su corazón, tóquele así, abrácelo y diga, yo quiero tus dones, Espíritu de Dios. Yo no quiero caminar sin ese respaldo tuyo. Y último, hermanos, la restauración es volver a acomodar, volver a ordenar, volver a colocar las cosas como dice Dios en su palabra. Abandone usted los malos hábitos, abandone usted las cosas que han destruido su casa, abandone usted esas costumbres que han enfermado a su cónyuge. Es que mi papá así le hacía. Así lo hizo su papá, pero usted está en un camino nuevo. Usted es una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es que así mi papá maltrataba a mi mamá. Pues eso lo hizo su viejito, pero usted es una nueva criatura. Es que mi papá no trabajaba y la que trabajaba era mi mamá. Pues esa escuela, esa enseñanza no es la correcta. Dios te dice que si no trabajas tampoco comas. Así que a chambear se ha dicho, hijo. Cambie esos malos hábitos. Dios quiere hacer transformaciones en tu vida. Dios quiere que tú cambies tu mentalidad. Dios no quiere, hermano, que estés ahí como sanguijuela esperando a que se muera papá o que se muera mamá para que te adueñes de la casa. Dios no te ha llamado para eso. Dios quiere que sea su nombre, que vuelvas a restaurar los principios, los mandamientos, las instrucciones, porque Él quiere edificar Jerusalén. ¿Están aquí? Ay, es que a mí me enseñaron allá en la otra iglesia que ¿para qué se pone velo? Para restaurar la paz, mi chiquito. Ay, ¿y por qué se danza? ¿Y por qué se canta? Pues para que se alegre el corazón de Dios y para que tu cuerpo reciba dosis de salud. ¿Y por qué tanto grito si Dios no es sordo? Porque tu alma se libera, necesitas liberar tu alma. ¿Y por qué los diezmos? ¿Y por qué la ofrenda? Para que te vaya bien en tu economía, mi chiquito.
Tenemos que volver a levantar, a restaurar los muros que Babilonia ha derribado. ¿Están aquí? Y vean, hay un Sanbalat, Horonita y Tobías. Les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Y así hay muchos Sanbalats, hermanos. ¿Y por qué? ¿Y por qué tanto culto? ¿Y por qué tanta reunión? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nada más dice, cállese. ¿No el Señor reprendió a los fuertes vientos? Enmudece. ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué? Cállese. ¿Y por qué no hacen negocios? Mejor en vez de estar ahí en la iglesia, enmudece. Ya, mi amor, ya. Hijos, el enemigo se enoja, el enemigo se levanta cuando tú quieres levantar las murallas de Jerusalén. La ciudad de paz, las puertas que se cierran para que no entre el enemigo, siempre el enemigo se va a querer levantar. Pero ahí es donde tienen que aparecer los Nehemías, que con una mano traen la espada y con la otra trabajan. Levante su mano y diga: acción y fe. Fe y obras. Nada de estar sentado ahí en la sala. Señor, dame un trabajo, Padre, que entre a las 12 del día y salga a las 2 de la tarde, Señor. Malos hábitos. Padre, ¿por qué tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana, a las 5? Porque a esa hora comienza la jornada. Y entonces el Hijo de Dios se tiene que levantar una horita antes para ganarle al asesino y al ladrón. Ahí lo dice el libro de Job. El asesino y el ladrón se levantan en la madrugada y matan al pobre y al necesitado. Pero bendito Dios, aquí no hay ni pobres ni necesitados, porque tenemos la presencia divina de nuestro Dios. Por la mañana lo buscamos, al mediodía lo buscamos, por la noche le cantamos, le adoramos, celebramos su santo nombre. Podríamos levantar un clamor de agradecimiento, decirle: tú eres mi Dios, yo te buscaré. Tú eres mi Dios, a ti te buscaré temprano. Padre del cielo, hemos dado tu palabra. Con toda su fuerza diga: en mi hogar hay restauración, en mi casa hay fluir de los dones, en mi casa hay palabra de Dios, hay oración y un amor por predicar el evangelio. Hijos, estas cosas que hemos visto, esta casa los practica. ¿Está escuchando? Porque aquí hay predicación del evangelio, aquí hay oración, hay palabra, hay fluir de los dones, hay restauración, pero también está el manto de la bendición para nuestros futuros hijos, para las futuras generaciones. Van a querer impedir a que los niños sean bendecidos, pero bendito Dios, Él nos abre el manto de la bendición para ser bendecidos. Diga conmigo: mis hijos tienen una bendición especial. El día domingo yo veía a una niñita con su panderito a la hora de la alabanza danzar. Chiquita, tendrá sus 2 años, chiquita, danzando, brincando. Qué hermosa lección, en donde esa niña ya no le va a saltar, ya no le va a honrar a esos ídolos que celebran allá afuera. Esa niña desde pequeña está saltando, danzándole al Creador. Levante su voz y repita esto, haga lo propio, porque el Señor le entrega a usted estas 5 fuerzas a su vida. Haga lo propio. 1, 2, 3. Vamos, diga: yo tengo, porque yo le dije que lo hiciera propio.
Y cuando se hace propio es yo tengo, vamos, yo tengo las fuerzas del búfalo, yo tengo las fuerzas del águila, las fuerzas del león, las fuerzas del caballo y las fuerzas del toro. A ver, vamos a repetir una vez más. Yo tengo las fuerzas del búfalo, las fuerzas del águila, las fuerzas del león, las fuerzas del caballo y las fuerzas del toro. En el nombre de Jesús. Padre del cielo, hemos dado tu palabra, Señor, y tengo la plena convicción de que tus hijos lograrán sus sueños, lograrán sus objetivos, verán el milagro, reciben la respuesta, reciben soluciones, porque han puesto al eterno Dios como su cobertura, han puesto al eterno Dios como su refugio. Por lo tanto, el Señor te librará, el Señor te sana, el Señor te libera, el Señor te abastece, el Señor derrama bendición, el Señor te abraza, el Señor te levanta, el Señor te lleva de gloria en gloria. Celébralo con una fuerte ovación. Bendito tu nombre.